La locura en mucho tiempo para poder estudiarla fue atraparla en distintas categorías. En general hacemos la ecuación locura-enfermedad mental y la locura es parte del ser humano, se puede manifestar de diferentes maneras. Lo que no podemos hacer es negarla. La voz del loco, loca, loque tiene valor y es tomada en cuenta para poder generar espacios donde existir sea posible. Nos reconoce ya por los aportes y no solamente por las descompensaciones que tengamos, pensar en clínicas insurgentes y del acontecimiento más que en clínicas rígidas y de manual. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Gracias a Neuroclass y a todos los organizadores por la invitación y bueno, por todo lo que implica esta organización y también por el interés, porque lamentablemente a veces, más allá de que hablamos de salud mental, la salud mental invisibiliza algunas cosas o nomina de la misma manera algunas cosas. Y bueno, en el colectivo que se llama Vilar de Voz, que venimos trabajando, ahora les voy a contar, hace 28 años, una de las cosas que intentamos es no cambiar palabras por otras o no hacer a veces como dicen algunos autores, hospitales de cotillón, ¿verdad? Para mostrar lo mejor a veces para las visitas o para los que vienen y eso termina como ocultando algunas cosas. En esta presentación que hacía la compañera, una de las cosas que capaz que también me gustaría aportarles tiene que ver como con una psicología que se pone en diálogo con varias disciplinas y ese diálogo ha sido construido en un camino, digamos, largo que nos ha ido como enseñando también esa posibilidad de ir articulando nuestra disciplina con otras disciplinas y creando también entonces nuevos espacios y nuevas posibilidades, pero sobre todo nuevos horizontes y diálogos para ir abordando y entendiendo esto que podemos llamar entonces locura. Entonces, una de las cosas, vieron que decía ahí que, bueno, yo hice la maestría en educación, entonces poder pensar algunos abordajes desde los procesos que tienen que ver con ir aprendiendo, aprendemos durante toda la vida. Hay algunos padecimientos que parece que nos pueden hacer ir retrocediendo o olvidarnos de algunos aprendizajes, entonces también recuperar esos aprendizajes para nosotros es importante y acompañarlo. También me gusta mucho la historia, entonces haber podido historizar un proceso, en este caso de 3 décadas de trabajo, también nos permite ir legitimando algunos abordajes, algunas prácticas, pero sobre todo ir pensando un horizonte en algo que algunos autores llaman como la memoria del futuro. A veces uno piensa en la historia solo en el pasado, pero también a nosotros nos gusta pensar cómo nos posicionamos para construir futuro y aportar algo a las generaciones que puedan venir y sobre todo si estamos hablando muchas veces de que hay algunas ideas que las tenemos como muy enquistadas nosotros y son parte también de estos imaginarios que decíamos hoy, qué pensamos qué es la locura, qué pensamos que son las enfermedades, qué pensamos que son las patologías. Entonces, bueno, nos parece también interesante por eso generar esos puentes y esos diálogos con estas disciplinas. Bueno, entonces, simplemente en esto también de historizar entre el futuro y el pasado, hay algo importante que supongo que acá hay gente de Argentina y de Uruguay, ¿no? ¿De Uruguay hay gente? Ah, hay un montón de Uruguay, muy bien. Bueno, en Uruguay, en América Latina, sigue existiendo el manicomio. Eso me parece que está bueno también recordarlo como una práctica, más allá de que estemos en otros lugares, el manicomio simbólicamente y literalmente nos está recordando algunos abordajes, algunas formas, digamos, en que se trataba y se trata a la locura en nuestros países y en general vamos a ver que es una manera de abordaje que sigue dejando a la locura pobreza en un lugar, ¿verdad? Que alimenta un imaginario, sobre todo del loco peligroso, digamos, o del loco que no puede dar nada, lo que después les vamos a contar también las cosas que hemos ido aprendiendo de nuestros propios compañeros, pero bueno, que estos
locas y locos no tienen más nada que aportar, ¿verdad? Porque siempre ha sido vista la locura y sobre todo la locura atrapada en la enfermedad, por lo tanto puesta en un sujeto, como discursos que son solamente importantes o para diagnosticar o para judicializar, ¿verdad? Sino los discursos en general de las personas que tienen algún tipo de padecimiento, algún tipo de delirio, algún tipo de expresión, en general es desestimada, ¿verdad? Por falta de valor o porque no está, como dicen acá, tenemos un compañero que siempre dice que él va por otras galaxias, no está en esta galaxia, está en otras, entonces lo desestimamos. Y una de las cosas que hemos visto en estos años y que nos propusimos desde el inicio de Vilar de Voz fue poder aportar ese cambio del imaginario a partir de que las propias personas pudieran ser parte de un circuito comunicacional que produce y reproduce estos imaginarios para ver qué otros imaginarios podríamos generar. Y un imaginario que empieza a verse ahora, o por lo menos lo estamos compartiendo y nos genera otras preocupaciones, es el del, por ejemplo, el loco lindo, ¿no? El loco artista, por ejemplo, el loco creativo. Y esos suponemos que son imaginarios donde ponemos más ese lugar de la locura linda, tiene algunos riesgos muchas veces que es romantizar la locura, ¿verdad? Y dejar a veces de lado algunos aspectos que sí hacen capaz que al sufrimiento o a cómo hacerse un lugar en la sociedad o en algunos lugares del mundo. Entonces, en este recordar, primero decirles que en Uruguay hay una ley de salud mental que preveía el cierre de los manicomios para el 2025. Eso no se logró y lo que se logró este año fue un nuevo compromiso para ver si en el 2029 se cierran. Y lo primero que capaz que en general nos pasa, por lo menos en Uruguay, supongo en Argentina también, es que cuando uno habla de cerrar los manicomios, la primera pregunta es ¿y dónde van a ir todas las personas que están ahí? ¿Verdad? Y a nosotros nos gusta pensar, porque también para eso hay otras disciplinas, que por un lado, por lo menos en Uruguay, en Argentina, en Brasil y en América Latina son diferentes las realidades. En Uruguay en este momento tenemos un hospital psiquiátrico nacional, 2 colonias. Llegaron a haber 4.000 personas internadas en ambas instituciones. Hoy tenemos en el Hospital Nacional 250 personas internadas y en las colonias 400. Y fíjense que hay ahí 2 situaciones interesantes. Una tiene que ver con algunas medidas que se han tomado, que tiene que ver con el no ingreso de, por ejemplo, a las colonias, pero también con el reconocimiento de que había mucha gente en esas instituciones que en general estaban ahí porque no tenían dónde vivir. A mí me da a veces, no sé si a veces gracia y a veces tristeza, pero hay una nueva denominación, miren que nos gusta nominar todo. Por ejemplo, esas personas en los hospitales hoy se los llama pacientes sociales. A nosotros en Vilar de Bos nos gusta pensar mucho en la impaciencia, no en la paciencia, sobre todo cuando pensamos en locura, pero bueno, esa realidad, digamos, y con esos números también uno podría pensar en otras políticas, ¿verdad? En otros abordajes, en otras soluciones que no sean el encierro y el aislamiento, y sobre todo lo que puede generar este tipo de instituciones muchas veces, que es iatrogenia por lo que la propia internación prolongada genera en los procesos, sobre todo si están puestos en la salud. Una de las cosas que también desde el colectivo Vilar de Voz ha logrado señalar, que obviamente no es solamente el colectivo, ya Basaglia lo traía cuando empieza la reforma en Italia, que se les recomiendo, es un libro muy, muy inspirador, que se llama La condena de ser loco y pobre. Una de las cosas entonces que nos recuerda es que puede haber entonces locos ricos y locos pobres, ¿no? ¿En qué sentido entonces vale este recuerdo? Sobre todo cuando pensamos en algunas cosas que tienen que ver con igualar, no para abajo, sino para arriba, en esto de cómo mejoramos la calidad de la atención y cómo igualamos, ¿verdad? Algo que todos seguramente podemos acceder. El otro día una estudiante me decía, doy clases en la facultad y me decía, ¿sabe, profe? Yo tengo mi propio equipo interdisciplinario, porque yo me pago mi psicólogo, voy al psiquiatra, tengo un personal training, tenía un montón de recursos, y a ella le gusta hacer cerámica, por lo tanto también iba, ¿no? Con esas 4 cosas que ya vamos haciendo las cuentas, podía generar un equilibrio, ¿verdad? Bueno, aquel que no accede, básicamente,
es muy difícil y termina muchas veces, diríamos, algunos como regodeándose también en su sufrimiento, porque no hay cómo salir muchas veces. Entonces, bueno, los locos pobres hoy en Uruguay, supongo que también por otros lados, oscilan entre la calle, los refugios nocturnos, el hospital y en lugares donde se abran las puertas, porque también esto es interesante, el estigma que hay sobre la locura, sobre todo la mirada, que también me parece interesante traerlo. En general, la mirada que recibe tiene más que ver, y sobre todo lo con calle, ¿no? Con una mirada de desprecio, de desconfianza, muchas veces de asco, ¿no? Porque uno trae sus cosas arriba, capaz que no accede a baños, capaz que no accede a algunos servicios. Entonces, esa mirada también va generando algo del orden de la autoexclusión, pero sobre todo va generando que se cierren espacios y no se abran. Ahora les voy a contar en un ratito que entonces nosotros, una de las cosas que estamos tratando de pensar ahora es cómo desarrollar espacios amigables con la locura o espacios de existencia, digamos, donde uno pueda desplegarse, digamos, como es, y no que generalmente esté siempre señalado o invitado a cambiar su conducta para poder ser aceptado en algún espacio. Nosotros ahí les poníamos desde, bueno, esto es una de las instalaciones, van a ver ahora, les vamos a mostrar que usamos mucho el arte como expresión y como mediador, así también como la comunicación y muchas herramientas comunicacionales que ayudan a no solamente poder expresar nuestras ideas, sino también, que es difícil muchas veces expresar un conjunto de ideas, pero también saben lo que nos pasa a nosotros, que en ir trabajando y trabajando en una perspectiva de derechos, cuando uno empieza a participar y se compromete en esos espacios, nos pasa, por ejemplo, y sobre todo a nosotros nos gusta mucho no hablar como ahora por otros, sino que las personas salen por ellas mismas. Esto implica que si esto va funcionando, que es en el caso nuestro, las posibilidades y las puertas se van abriendo a la participación también, no solamente en las decisiones del abordaje o de cómo quiero estar mejor, sino también en el diseño y la planificación de las políticas públicas para estar mejor. Y esos espacios son muy exigentes, no solamente en la lectura, sino también en la retórica, ¿no? Y con quién me paro y con quién tengo que debatir y cómo tengo que poder fundamentar algunas ideas, digamos, o cómo nos gustaría que nos trataran o cómo nos gustarían esos abordajes. Entonces, parte entonces de ese trabajo para nosotros es primero que nada generar espacios para el encuentro, para el intercambio. Nosotros nos reunimos mucho todas las semanas en modalidad asamblea, que es una asamblea híbrida con grupo terapéutico, porque vamos generando en el medio de la tarea de Vilar de Voz y los compromisos que se va generando, también un espacio de encuentro y de poder ir trabajando y compartiendo cómo nos sentimos y qué vamos necesitando para sentirnos mejor. Otra cosa que estamos tratando de conceptualizar, sobre todo, por eso ahí les poníamos el intercambio entre personas con padecimientos de lo psiquiátrico, que ahora les digo a qué alude, estudiantes universitarios, que ha sido una alianza muy fuerte que ha tenido Vilar de Voz para poder subsistir, porque Vilar de Voz es un proyecto que desde sus inicios no cuenta con financiación. Básicamente todos los que participan, y eso es muy importante para la horizontalidad, digamos, dentro del grupo. Ahora también les voy a contar cómo ha ido mutando eso, pero todos somos militantes, básicamente, de ir generando estos espacios, pero también estos abordajes, y les voy contando entonces que una alianza posible ha sido la Facultad de Psicología. Hoy trabajamos con Facultad de Terapia Ocupacional, con psicomotricidad, con medicina comunitaria, con bellas artes, bueno, un montón de disciplinas que se van acercando, que hacen sus prácticas y van nutriendo también el trabajo de este colectivo. Y con el respecto a por qué pensamos en nominar, en vez de, no sé si vieron, pero las nuevas leyes de salud mental nominan como usuarias a las personas, que en general todos seríamos usuarios de salud mental, porque, bueno, los psicólogos que vamos a nuestros psicólogos también somos usuarios. Hay diferentes tipos de usuarios. A nosotros no nos gusta mucho esa nominación porque implica quedarse como en el uso y no en la participación y transformación de los servicios.
Pero estas personas con padecimiento de lo psiquiátrico, por lo tanto, a nosotros nos dan dos pistas. Una tiene que ver con sus trayectorias. Pasaron seguramente en algún momento o por un profesional de la psiquiatría o por uno de los abordajes de la psiquiatría que o como todos saben, es el hospital, o las internaciones, o las clínicas, etc. Y por otro lado, alude también entonces no solamente a esas trayectorias, sino también a que hay algún tipo de padecimiento que capaz que requiere no solamente alguna terapéutica como las que podemos hacer desde las distintas disciplinas, sino también capaz fármacos, etc. Entonces, este colectivo ha logrado, digamos, en todos estos años, ir conformando y conformándose por personas que se autorreconocen como diversas en su forma de estar y comprender el mundo y que han sido históricamente estigmatizados y discriminados por no adecuarse a las normas o no cumplir con los mandatos sociales. Y para nosotros este autorreconocimiento es muy importante porque implica también el poder darse cuenta que hay trayectorias que los han obligado muchas veces a someterse, ¿verdad?, a muchas prácticas para tratar de ser, entre comillas, normal, ¿verdad? O aceptarse, o incluirse, o que nos incluyan, porque esa exclusión ya implica también un padecimiento en sí mismo. Bueno, y ahí yo elegía un poco, en general nosotros hacemos todas las, que también ahora les vamos a contar, pero una de las cosas que hacemos es la salida al aire de Vilar de Bosque, si están en Montevideo, son todos los sábados. Esa salida al aire no solamente aporta a, bueno, como ya les dije, a las habilidades comunicacionales, sino también al encuentro, al juego, porque tenemos paralela a salida al aire lo que se llama una plaza multiexpresiva con rincones, que uno puede ser juegos reglados, otro puede ser pintura, otro puede ser cuerpo, ¿verdad? Y paralelamente entonces se va tomando el micrófono en una propuesta que puede ser propia, obviamente, o del colectivo en general, para poder irnos también formándonos en la práctica a partir de las entrevistas que tengamos o los invitados del día. En este momento, y ahí les presento a la nave de los loques, que ahora les quería contar un poquito, porque también este colectivo una de las cosas que hace es apropiarse, como les decía hace un rato, de algunos conceptos y poderlos dar vuelta, o poder preguntarnos, bueno, ¿ustedes qué piensan que estamos locos? Miren todo lo que estos locos podemos hacer. Después de la pandemia y a partir del 2023 nos presentamos por primera vez a un convenio para poder tener algunas cosas garantizadas, digamos, como plata para un alquiler, plata para insumos, plata para alimentos y una casa, que era lo que venían también diciendo muchos de los compañeros integrantes de Vilar de Voz, que veníamos tratando de cambiar el imaginario social, implementando y denunciando y demandando, por ejemplo, un cambio jurídico en Uruguay, como por ejemplo la aprobación de la ley de salud mental, y un día un compañero dice, está todo bien, nosotros luchamos por el resto y a nosotros no nos toca nada. O sea, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir en este circuito puerta giratoria. Bueno, ahí justo hubo una partida, el MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social, hace una convocatoria a proyectos y presentamos el de una casa y el de un espacio cultural que le pusieron la nave de los loques, que ahí les voy a mostrar. Esta es nuestra nave de los loques y esta es la nave de los locos del Bosco, que era una manera de abordaje que se tenía en la Edad Media para aquellos que estaban locos, mendigos, pobres, se los metía en un barco a la deriva. Nosotros tomamos ese barco y les planteamos a las personas que volvemos en algunos momentos, hacemos desembarcos con Vilar de Voz en distintos barrios, en distintos lugares, hemos ido también a otros países, y ese barco con sus integrantes le cuentan al resto qué pasó en esa travesía, pero también vamos soñando otros mundos posibles donde esto que les decía hoy sea posible, valga la redundancia, poder existir, estar y generar nuevas subjetividades en torno a la locura. Esta obra, le voy a poner yo ahora, que se llama, es una técnica que también inventaron en Vilar de Voz, que es una miscelánea. Esto
lo hicimos como entre 40 personas básicamente, donde entonces la miscelánea también implica un hacer en conjunto, ¿verdad? En este caso fue para la inauguración, la voy a ir para atrás, de esta nave de los Loques, que está en Barbato 1478, que la pueden también encontrar en Instagram. Y esta nave no solamente es un espacio cultural, sino también es un espacio donde se desarrollan emprendimientos socioculturales y sociolaborales para intentar algún tipo de inserción que no sea tan rígida como las que nos piden en general a todos los que ingresamos en los mercados laborales, ¿no? U 8 horas de trabajo, o bueno, como reglas más rígidas. Y por las dudas, por si no les va quedando claro o no sabemos todavía, vieron que la locura es como bastante irreverente, libre, uno nunca sabe qué puede pasar y en qué momento. Entonces también estos espacios van siendo diseñados acordes, digamos, a las necesidades y posibilidades de las personas en el momento. Bueno, entonces esta nave que ya se ha convertido, eso también, no sé si notaron, voy a ir para atrás y para adelante, porque así somos. No, no está ahí. Pero bueno, ese es el logo, pero en general, para contarles un método nada más, cualquier cosita que hacemos se transforma rápidamente en un producto también, donde eso va a un fondo común para seguir existiendo. Entonces, por ejemplo, esta nave ahora es parte de un logo de remeras, de tazas, tenemos en la tienda. Bueno, está Olguita acá que le voy a saludar, que llevamos mucho tiempo el stand de Vilar de Vos, que es un stand itinerante, y en ese stand también todo lo que se hace en Vilar de Vos se transforma entonces en posibilidad de lo que vos mismo inventaste, que le dijiste el merchandising de Vilar de Vos. Bueno, ahí tenemos otra de las obras. Y una de las cosas que me interesaba primero también decirles que estos espacios en general para nosotros ir trabajando también una concepción donde no se le culpe al sujeto por padecer, ¿verdad? O por tener un diagnóstico, aunque en general los abordajes tienden a hacer eso. En general nosotros decimos que estos espacios los construimos de una concepción de hospitalidad radical, tomando a Derrida, donde en general el otro cuando viene, viene y lo tomamos como tal y respetamos como viene. A veces hay gente que viene muy ensimismada y no quiere hablar y capaz que pasan 2 meses y vino nomás sin hablar y sin nada y nosotros vamos viendo la manera de irnos acercando despacito y respetando también ese estar. Así como puede venir alguien muy ensimismado, puede venir alguien muy enojado, ¿no? O muy perseguido o muy delirante, por decir de alguna manera, donde también, bueno, ahí la manera, la estrategia, digo porque también a nosotros nos ha funcionado, sobre todo estas trayectorias vienen muy lastimadas de entrevistas, de a ver si lo aceptan en este lugar, a ver si en este lugar no sé cuánto, de reglas, ¿verdad? Bueno, en este caso nosotros, si pasa algo del orden de lo conocido para todos nosotros, que sería una entrevista de ingreso, pueden pasar 2 o 3 meses. Primero nos conocemos, primero vemos si te gusta el espacio, primero vemos si podemos hacer algo juntos y luego recién capaz que empezamos a hacer otro tipo de abordaje donde el proyecto individual tenga lugar, porque obviamente también lo singular nos hace sufrir y si no lo vamos solucionando, obviamente que redunda no en el bienestar, sino en el malestar. Otra cosa que hacemos es democratizar la locura, diría Moffat, ¿verdad? En el sentido que está bueno, les recomiendo, él tiene un librito que se llama Psicoterapia del Oprimido, donde en esto de poder democratizar la locura también distribuimos, a ver si se dice así, los recursos, pero esta idea de democratizar la locura también tiene que ver con liberar la locura de la enfermedad mental. Ustedes saben que la locura en mucho tiempo para poder estudiarla, una cosa fue atraparla en distintas categorías. Entonces, en general, hacemos la ecuación locura-enfermedad mental y la locura, nosotros sabemos por mucho tiempo, pero también porque hemos estudiado, que es parte del ser humano, se puede manifestar de diferentes maneras, se puede ir, se puede volver, se puede enquistar en algunos procesos, pero lo que no podemos hacer es negarla, ¿verdad? Entonces, la locura en términos, digamos, para nosotros más sociales, nos ayuda también a no caer en diagnósticos fáciles, ¿verdad? O que la persona quede atrapada toda su vida, la explicación sea a partir de ese diagnóstico que le dieron en algún momento.
La construcción de objetivos en común, lo grupal sirve mucho para compartir entonces qué nos pasa y salir de qué me pasa solo a mí. El otro día estábamos en uno de los talleres centrales y la metodología en general es pasar el micrófono y cada uno primero dice algo, se va componiendo el orden del día, después elegimos el tema central y todos estaban enojados porque estaban en centros nocturnos, en refugios, y algo les había pasado, les habían suspendido o no les habían dado la cena. Ningún momento hasta que el coordinador, en este caso era yo, la coordinadora, preguntó, ¿y qué tienen en común todo lo que nos están contando? Ahí recién nos pudimos poner a pensar. Hasta ese momento cada uno estaba con su sufrimiento personal y no había hecho todavía el clic de decir, bueno, me junto también con los demás y podemos hacer algo para ver si lo podemos transformar. Y la radio acá tiene una potencia muy, muy grande porque entre las cosas que podemos transformar o cómo es que tenemos lo que se llama la entrevista central. Eso lo emprendimos de los comunicadores. Y en general entonces una salida importante de este colectivo es que, perfecto, tenemos todo esto para decirle con quién hay que hablar. ¿Con el ministro de Desarrollo Social? Bueno, invitemos al ministro de Desarrollo Social y que nos responda y se comprometa o no a ver qué podemos hacer para cambiar esto. Y eso, de verdad, les digo, por lo menos en estos tiempos, nos ha llevado también a una legitimación y a un cariño y a un respeto de los propios, de diversos actores, pero también de aquellos que llevan adelante algunas decisiones, con los vilardevocenses, que como ustedes van a ver, y por eso también nos gusta llamarnos colectivo, vamos generando también una identidad donde se nos reconoce ya por los aportes y no solamente por las descompensaciones que tengamos, ¿no? O nuestras maneras de expresar y estar en el mundo. Entonces, una de las cosas que veíamos, y bueno, esto es algo que recoge esta pintura, es que la voz del loco, loca, loque, tiene valor y es tomada en cuenta para poder generar espacios donde existir sea posible. Y sobre todo hacerse cargo de eso. Entonces ahora les quería compartir, nada, algunas fotos de este año donde una de las cosas que nos pasó con el tema de tener la nave y con tener la casa fue darnos cuenta de que había gente que no festejaba el cumpleaños o no lo festejaba hace mucho. Entonces, bueno, para mí fue muy lindo, fue muy fuerte también porque nos van pasando muchas cosas. Capaz que es una bobada, pero bueno, que hoy se puedan festejar los cumpleaños, ver las caritas felices, recibir a gente, preguntarnos qué hay hoy, que a veces la respuesta es nada, pero tenemos cosas para hacer. El espacio de la nave además es abierto, entonces empezaron a venir vecinos porque no hay espacios tampoco para otros y nos gusta pensarlo como un espacio, creo que lo estoy tapando, como un espacio intergeneracional donde entran los niños y los locos, se llevan bárbaro y es una linda manera también de promocionar que no haya estigma, ¿verdad? Porque crecen con una facilidad, digamos, ¿no? Y también se apoyan, bueno, en este caso. Y después uno de nuestros personajes, Mauri, que es el capitán del barco, él un día es capitán, otro día anda por las galaxias, otro día no importa, pero anda, eso es lo importante. Y hace 2 semanas me despertó, él vivía en calle hace mucho, ahora está hace 2 años y medio en la calle, y hace 2 meses se compró un celular. Era uno de los pocos sujetos del planeta que no tenía celular todavía. Viene y me dice, ¿qué descubrimiento esto? Me dice, ¿qué invento? Me dice el celular. Bueno, el domingo pasado, también en esto que les quería decir, cómo uno se tiene que aprender a comunicarse de alguna manera, del celular este famoso, me manda un mensaje a las 5 de la mañana pidiendo permiso para que la nave pudiera aterrizar. A lo cual yo le pudiera despegar porque se quería ir a no sé dónde y no estaba en condiciones de irse. Entonces yo le contesté, por favor, capitán, quédese en el puerto seguro y vamos a esperar que mejore el clima para irnos y después conversamos y por suerte se hizo caso, otros días no hace caso. Bueno, y ese también, bueno, ahí estábamos viendo, eso también me parece que está bueno compartirlo, que es que en general también nosotros somos muchos psicólogos, bueno, este año tuvimos otras disciplinas, pero que nuestros psicólogos, como abordan la vida cotidiana, acompañan la vida cotidiana, en general nos vamos transformando también en psicococineros, somos psicosanitarios, psico todo. Entonces también me parecía lindo compartir ahí otro cumpleaños, en este caso de Franco, que además es un experto en ajedrez, es lo único que le gusta hacer y todos vamos jugando al ajedrez y perdemos, pero no importa.
Y bueno, y también en esta nave, y ya te dejo que te vi que levantaste la mano, una de las cosas que pudimos desarrollar en todo este tiempo es, bueno, toda esta lista les puse de un montón de emprendimientos que van. Para trabajar con la locura hay que tener mucha imaginación, que obviamente que la hay, pero también mucha capacidad de ir abriendo y cerrando espacios. En este momento yo les puse los que están abiertos y funcionando, pero también tener una capacidad muy rápida de duelar, de no casarse con nada. Entonces empezamos la tienda social, por ejemplo, el Atelier de la Locura, de donde salió ahora esa muestra, bueno, que está sin presentar, pero es nuestra muestra itinerante antimanicomial para poder seguir promoviendo estos espacios y el desarrollo de una sensibilidad con perspectiva de derechos. Generamos eventos, tardes de juego, bueno, le pusieron espacio de inventuras porque ese espacio todavía es como nada, nada y todo a la vez. Bueno, el stand itinerante que decía Olga, un club de socios. Bueno, empezamos la escuelita loca, también esto de poder fortalecer para las discusiones y para la decisión de algunas cosas. Con otros, taller de producción radial, taller de operación y bueno, la nave también se presta a otros colectivos para asambleas, capacitaciones, armados de cosas. ¿Vos querías decir algo? Lo tengo que repetir por acá, me dijeron. Ahí está, me preguntan, repito me preguntan si la nave funciona como residencia asistida. No, la nave es un espacio cultural y tienda social y tenemos una casa comunitaria, también nos peleamos un poco con lo asistido, sabemos que hay personas que necesitan lo asistido. Esta casa en general, también el objetivo es que la tarea nos va ayudando a salir de donde estamos. Entonces, las reglas las pusieron los vilardevocenses. Una de las cosas que planteaban era que no hubiera gente de noche, querían tener un día libre de coordinadores y de cuidadores. No querían no poder decidir sobre qué comer, cuándo comer, por lo tanto también se cocina. La limpieza es terrible, tener una casa súper estresante. Yo ya lo sabía por la mía, pero ahora con esta es terrible. Y bueno, y también cuidarse de lo que puede generar el estrés de una casa, ¿no? Ayer le contaba a unos compañeros, los primeros meses de la casa no saben lo que fue no caer nosotros también en esto de más higienista, ¿no? De que se bañaran, de que hicieran esto, de que comieran en hora. No era un hospital, era una casa. Pero nos llevó también a nosotros toda una transformación, porque obviamente que es necesario igual bañarse, ¿no? Lavar la ropa, pero nos fuimos dando cuenta, compramos lavadora, nadie usaba la lavadora. No habían usado nunca una lavadora. Y en calle no se precisa una lavadora. Y en el hospital, capaz que te la lavan la ropa. Y si no, te la roban, etcétera, ¿no? Lo mismo la comida. A 2 años y medio en la casa, de los que empezaron, sigue viviendo el 50%. Los otros han ido cambiando o mejorando en su solución habitacional, digamos, porque también esto es importante, así que gracias por preguntarlo. Una de las cosas que nosotros veíamos es que si no se puede la misma persona o el mismo colectivo reivindicar casas, volvemos a ser pacientes sociales porque por no tener casa capaz que estamos entonces presos de algunas políticas públicas donde no se cumple con un primer derecho básico que es vivienda para todos, ¿no? Después vendrán todos los accesos. Tenemos una paradoja muy importante en Uruguay que es que a nadie le falta medicación, porque medicación es gratis, pero techo y comida falta un montón. Entonces, también poder dar vuelta a eso y pensar, y sobre todo para nosotros los psicólogos es muy importante creer en esas falencias como fuente de sufrimiento. Vieron que en general ponemos o la historia, o de dónde venimos, o hacia dónde vamos, o los sueños, y en general vamos a ver que esto genera también muchas vulnerabilidades, a la vez que muchas potencias también, ¿no? Con la potencia vamos viendo cómo hacer. Bueno, otra cosa importante, para nosotros un referente es Marcelo Persia, que es argentino. Él una de las cosas que plantea y está planteando es, estamos en un nuevo siglo, pensemos en otras categorías. Hay un librito pequeño de él que es una belleza que se llama Demasías locuras y normalidades, para salir de algunas categorías diagnósticas o nosográficas. Y una de las cosas que él decía ahí en sesiones del naufragio es que metáforas de la navegación vienen bien para pensar el trabajo con las locuras, ¿no? En esto de que capaz que
a dónde abordamos, a qué puerto llegamos, cuál es la brújula. Bueno, hay un montón que nos van sirviendo y que se nos van colando en estas, a veces, cuerpos errantes que van por el mundo buscando alguna puerta abierta. Bueno, y ese es un lindo mural que hicimos frente a la nave de los Loques, que no sé si saben, pero uno de los miedos muy grandes cuando vamos desmanicomializando, bueno, Argentina le dicen externalizando, tiene que ver también con el miedo del barrio y de la comunidad a que vengan locos y locas a su cuadra, ¿verdad? Bueno, yo no les puedo decir qué experiencia más linda. Nosotros llegamos al barrio y lo primero que hicimos fue meterles un mural en un lugar que estaba horrible. Los vecinos viniendo a agradecer cómo se había embellecido el barrio y esa cuadra, cómo se había iluminado, lo lindo que era tenerlos ahí, lo seguro que se sentían porque circulaba gente y había gente en todo el día. Bueno, entonces esto de poder ir también rompiendo algunos estigmas es importante para ir avanzando, pero vuelvo porque a mí me interesa mucho pensar que también los estigmas los tenemos nosotros y los miedos los tenemos nosotros y eso hay que irlo trabajando y si se trabaja en equipo y en colectivo seguramente nos vaya mejor. Entonces, para terminar, nada, una síntesis capaz de todo lo que venía contándoles, pero pensaba, inspirada, digamos, en el título de este encuentro que nos une hoy, para pensar una psicología desde el sur, que ustedes saben que en general las psicologías nos las hemos heredado y sobre todo de los amigos europeos. Entonces también para pensar en términos más latinoamericanos tenemos un montón de autores que yo hoy les dije que creo que por lo menos Moffat y Persia son nuestros, pero pensar también en vez de distancia en óptima, pensar en cercanías óptimas que nos llevan también a algunos ejercicios, pero seguramente nos ayuden a generar buenas estrategias y abordajes, pensar en encuadre móvil, pensar también en acompañar para comprender. En general no nos forman para ir acompañando toda la vida a una persona. Yo me siento una privilegiada porque hace 28 años trabajo con gente que le ha ido siguiendo y acompañando, mejor, peor o lo que fuera, pero se pueden ver y sobre todo uno se genera como una referencia también a esos procesos. Pensar en clínicas insurgentes y del acontecimiento más que en clínicas rígidas y de manual. Pensar en términos de multireferencialidad, hoy que les decía también, en varias referencias y disciplinas. Pensar en términos de heterogeneidad y no de homogeneidad, que es lo que nos ha enseñado el manicomio. En general, todos tenemos que ser el manicomio y el disciplinamiento en general, ¿no? Y pensar en términos de movimiento, movimientos permanentes de pensamiento y de vida. Trabajar en red y en territorio y crear comunidades de intereses, más que comunidades territoriales. Lo lindo de la locura es que atraviesa todo, por lo tanto podemos hablar y dialogar con un montón de gente mientras lo que se pueda hacer nos empieza a servir. Y bueno, y no olvidarnos que la vida, como dicen los compañeros del movimiento antimanicomial, es mucho más que un diagnóstico y que en ese caminito también, bueno, podemos ir generando como más potencia, ¿no? Elegí esta foto por varias cosas. Una, porque el del medio es un músico uruguayo, Toto Yulelé, que se los recomiendo. Cada vez que va un músico, hace muy poquito, hace 2 años, gracias, y esto es un impacto del Atelier de la Locura, se le hace un regalo a cada artista o a cada invitado en el momento. ¿Vieron cómo somos artistas? Él se quedó muy contento, estuvimos discutiendo a quién le gustaba la guitarra, a quién no, al músico le encantó, así que se la llevó. Y después tenemos un compañero que lo único que hace todos los sábados, si no les miento, es ese cartel que dice cuál es el invitado. Después se queda quietito por ahora, tranquilo, pero ese es su aporte y ese es el aporte que, bueno, que él puede dar en su momento, pero siempre implica esto, ¿no? Un estar atento a quién viene, cómo lo hago, qué mensaje le voy a poner en ese pizarrón. Y bueno, y también ir empezando como a apropiarnos de la ciudad. Les cuento que el viernes hicimos la 14ª marcha por salud mental, desmanicomialización y vida digna. Y algo, por un lado, cambiamos de lugar el punto del centro del obelisco, que allá tenemos un obelisco como acá, y mucha gente preguntaba, ¿y dónde queda el obelisco? ¿Y cómo llego? O sea, a veces hay cosas que nos sirven también para poder decir, conocer otros lugares y perder el miedo a la ciudad, pero también ir desmanicomializándonos nuestros propios encierros. Y por otro lado, fue la primera marcha que gracias a todas estas movidas, obviamente de mucha gente, pero también de las políticas públicas,
No saben la cantidad de usuarios que participaron, sobre todo porque también en esta formación que vamos teniendo y en estas preguntas que nos vamos haciendo, hay mucha gente que está trabajando en casas de medio camino, en casas comunitarias, en centros, que está pudiendo también promover derechos y bueno, y generar oportunidades. Le doy a Olga y ya estamos en el tiempo, así que cantamos la canción. Olga hizo una, bueno, Olga, si querés parate así te ven, pero Olga hizo una canción y la cantamos ayer en la marcha. Bueno, me despido, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en las redes o en otro encuentro.